¿Cómo no? Aquí estamos. Bueno, me Gracias. quiero meter un poco en el aspecto psicológico, psiquiátrico, porque se hablaba justamente de que el secuestrador tenía un retraso madurativo. Vamos a hablar con José Abadi, que está en línea con nosotros. José, gracias por atendernos. Por favor, hola Pancho, la Guada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en general, decía Bernie, estos casos terminan con la muerte de la víctima. Lamentablemente, en este caso no ocurrió. ¿Vos ves algo distinto acá? ¿Qué análisis haces? Bueno, lo que decía, por lo poco que escuché de la conferencia de prensa de Bernie, es que en muchos momentos, bueno, amén de que en muchísimos casos de estos captores, de estos abusadores, cuando sucede en la mayoría de los que son los protagonistas de estos episodios, son estructuras psicopáticas sin ningún tipo de conciencia moral, ni crítica, ni capacidad de arrepentimiento, ni registro del otro. Muchísimas veces ante la reacción frente al cortocircuito que provoca la angustia frente a la inminencia de ser atrapados o al miedo a ser descubiertos por la persona a la que victimizaron, muchas veces terminan con la vida de la víctima, ¿no? Por supuesto, esto se da. No fue este el caso, supuestamente hay que ver ahora, conocer el personaje, al captor. Aparentemente era un sujeto que tenía trastornos de inmadurez y debilidad mental o algo así, escuché, en el cual no estaba en juego algo de estas posibilidades como la más posible, ¿no? Por lo tanto, acá hubo este drama, porque esto es lo que fue esto, no es un drama donde lo que vimos es una indefensión de una chiquita, una víctima, no solamente de un captor, de un individuo que puede potencialmente un abusador, o en la realidad un abusador, un secuestrador, sino un nivel de desprotección, desamparo, soledad, de lo que define absolutamente como indefensión absoluta de una nena, ¿no? De una verdadera víctima, no solamente de este secuestrador, si bien básicamente, sino también de una condición social y afectiva, ¿no? Absolutamente. ¿Y cuadra el perfil de lo que trascendió en los medios? Hubo testigos que dijeron que lo vieron perdido, que aparentemente él no sabía que lo estaban buscando, sin embargo la nena la tenía tapada con un cartón en la bicicleta. ¿Cuadra con este perfil de un abusador psicopático o pensás que acá hubo quizás pesó más el tema de la discapacidad que tiene él mental? Aparentemente también tiene un problema de adicción. Como que Claro, era consciente de lo que estaba haciendo. Parece estar en juego, ¿no? Lo de la discapacidad, la adicción. Si bien tampoco hay que caer en la fantasía de que todo psicópata es un tipo muy inteligente que logra la maldad siempre con una astucia importante. Muchísimas veces la psicopatía, que insisto, es esta falta de registro del otro, este cortocircuito con la norma, esta incapacidad de tener la angustia señal frente a lo que está mal, la ausencia de valores, la incapacidad de aprendizaje. Por eso es tan difícil la terapéutica de los psicópatas y muy difícil el verdadero arrepentimiento. Puede estar incorporado también en un cuadro donde veamos esta discapacidad y también en un deterioro que además después produce lo que son las adicciones. No olvidemos que las adicciones no solamente se limitan a un daño psíquico, sino que ese daño psíquico también deriva después en un trastorno orgánico importante, ¿no? Y que puede estar en juego acá también, por supuesto. ¿Hugo? No, quería preguntarle, porque en definitiva Maya Veloso tiene 7 años y es duro decirlo, pero ¿hasta qué punto fue bien cuidada por su mamá? Por supuesto que está en indefensión también la madre y todo ese grupo familiar. Pero digo, ¿qué hay para el futuro? ¿Qué es lo que se recomendaría desde el punto de vista psicológico respecto de la nena, ¿no? Que ha vivido, bueno, ya situaciones muy complicadas, todavía no sabemos su estado de salud real y completo. ¿Qué tal, Hugo? Primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Creo que es importante lo que decís, y tiene mucho que ver con lo que decían Guada y Pancho, de no dar esto como el fin de la historia, sino, y también en parte lo decían o no en parte, sino que lo decían en la conferencia de prensa, que si uno tiene un mínimo de honestidad, sabe que esto es simplemente un comienzo, que si queremos que tenga una posibilidad reparatoria va a necesitar no solamente una atención de esta chica, no solamente una atención en la cual podamos hacer una exploración psicológica de cómo está, qué sucedió,
sino que hay un trabajo psicológico que hay que hacer en función de la soledad y del desamparo que esta chica vive en toda su vida, en su cotidianeidad. Y esto habrá que trabajarlo a nivel del individual, pero también a nivel de lo familiar y, seamos honestos, también a nivel de lo social si queremos terminar con un país donde esto no es el único ni el primer caso, ¿no? En el caso del tratamiento con ella, ¿cómo se hace? ¿Tendría que seguir viviendo con la madre? ¿Cómo se resuelve? Está bien la pregunta. Hay que ver cuál es la condición familiar, cuál es la salud de la madre, cuál es el vínculo que la madre establece con ella, si es un vínculo, no parece ser, o dicen, un vínculo protector, amparador, que tiene capacidad de cuidarla, de anticipar, de enseñar. Es decir, hay que ver si no estamos también en un lugar donde hay una patología familiar que, lejos de poder reparar, enferma más, ¿no? Claro. Por eso creo que el trabajo hay que hacerlo en una exploración psicológica, en unas entrevistas con la chica misma, pero también con la familia y en el ámbito social en que se mueve y en la estructura, yo diría, en la que está inserta, ¿no? Mariana. ¿Qué tal, doctora Abadi? ¿Cómo le va? Mariana lo saluda. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cuáles son las características que mellan en la vida de las personas que viven en situación de calle? O sea, ¿qué cosas, cuál es la estructura y cómo pueden de alguna forma salir de ahí si es que los ayudamos, ¿no? Una situación que permite que un chico, ¿no?, que en la condición de niño, y a veces la identificamos con la condición de hijo, pueda crecer bien, si queremos en los términos, si bien algo esquemáticos pero ilustrativos, es que un chico se pueda sentir querido, protegido y con un tiempo de disponibilidad de aquellos que lo cuidan, padres o tutores, para acercarse a la vida de ellos, poder transitar con ellos cuáles son sus inquietudes, observar qué es lo que le está ocurriendo. Sin amor, sin protección, sin disponibilidad, lo que hay es un lugar de abandono, un sentimiento de mi vida no logro sentir que tengo una identidad en que importo al otro, que hay alguien que me registra, hay alguien que me aloja en su ser. No tengo ese cuidado que tiene que ver, que se da mismo en todo el contenido psicológico de lo que es la autoconservación. Cuando uno da de comer, cuando enseña, cuando cuida, ¿qué es lo que le da además de la comida? Amor, cuidado y la sensación de seguridad de yo existo para vos y vos existís para mí. Cuando esto no ocurre, a veces lo que vemos muchas veces después más adelante en la adolescencia es un sentido de los chicos donde la vida de ellos ni siquiera importa, ni tienen registro de la propia capacidad de cuidarse, quererse y vincularse. Por lo tanto, ¿qué va a importar la del otro, no? Y ahí tenemos las tragedias que ocurren. El caso de Maya, o bueno, cualquier otro caso que hay de estos que proliferan por todos lados, ¿son casos perdidos, José? Qué pregunta difícil, Pancho. Para el futuro, digo, ¿no? Sí, yo creo que si actuamos en forma coordinada y si sabemos que no se limita simplemente a una medida sintomática parcial y transitoria, obviamente la repetición le va a ganar a la cura. Pero si actuamos con seriedad, si nos ocupamos realmente no solamente de la nena, de su entorno, de situarla en un lugar donde pueda acercarse a esto que les decía como indispensables pilares de un crecimiento sano, sí tenemos la posibilidad, y también a la edad de ella, de que esto sea una marca, pero que pueda superar en términos de que pueda vivir con un horizonte distinto y estar naturalmente lo mejor posible. Y en el caso del secuestrador, en general en estos casos es punible, ¿no es? ¿Cómo hay que ver, ahora van a hacer la pericia del secuestrador, ¿no? Cuando se trata de los cuadros que más habitualmente vemos que son y que sabemos que terminan en abuso, la muerte de la víctima, etcétera, que son cuadros psicopáticos, los pronósticos son muy reservados porque la estructura psicológica del psicópata es poco permeable digamos, a la palabra reparadora, al arrepentimiento, al aprendizaje. Por eso se ve tanto la repetición, ¿no? Cuando un psicópata sale, en caso de que estar preso o no preso, y vuelven a delinquir, ¿no? No es que sea imposible, sí que son trabajos que necesitan trabajo combinado, complementario, prolongado.